Hola, aquí estamos junto a Muki Tenenbaum, explorando, como saben, a través de estos videos, la filosofía desilusionista y dentro de la teoría desilusionista, un aspecto de esta que es lo que Muki denomina hipótesis misálgica, la explicación del comportamiento humano básicamente hablando como huida del sufrimiento, como aversión al sufrimiento. Y hoy vamos a aprovechar la coyuntura, en particular en Argentina, donde estamos grabando este video, pero en muchos lugares del mundo, para introducirnos en esta teoría desde un ángulo especial. Hay muchísima discusión aquí en estos tiempos, estamos en marzo del 2024, acerca de una economía de libre mercado, acerca de transacciones en las cuales no interviene más que la fuerza de la oferta y la demanda, sin autoridades centralizadas, sin intermediaciones, y por todas partes, como parte de la discusión política, como parte de la tensión en las noticias, se instala este discurso, así que vamos a aprovechar ese discurso instalado para hablar de mercado, para hablar de oferta y demanda, pero en términos desilusionistas y misálgicos, no en términos económicos, liberales o antiliberales. Así que el mercado, la compra, la venta, la oferta, la demanda, la autorregulación, la mano invisible incluso, pero en la versión desilusionista. Bueno, básicamente, el postulado es muy simple. Nosotros compramos y vendemos o sufrimientos o alivios. Digo, cuando Bien. nadie compra un sufrimiento, por supuesto, pero a veces uno compra un sufrimiento para evitar un sufrimiento mayor. Mm. Entonces, por ejemplo, alguien se compra una máquina de caminar para no tener un infarto. Claramente te estás comprando un sufrimiento, ¿sí? Pero en general, lo que se compra y se vende son alivios. Y de hecho, el que te vende la máquina de caminar está vendiendo un alivio. Pero, ¿cuál es de ese lado? ¿Qué le pasa? Yo entiendo yo decido caminar en una máquina para no tener un infarto, uso dinero cuyo recuerdo a todo el mundo es sufrimiento congelado en el tiempo, ¿sí? El Ujú. dinero lo obtuve sufriendo y ahora queda congelado, para eso está el dinero. Eh, el dinero viene a reparar, viene perdón, a congelar esa posibilidad de que yo luego puedo comprar con estos alivios. Y estoy comprando un alivio en el sentido de que al mismo tiempo que estoy comprando un sufrimiento, estoy comprando un alivio para no tener un infarto. El que me lo vende, ¿sí? Él mismo está vendiendo y con el dinero que él consigue de la venta de esta máquina, él se va a comprar otros alivios. Se va a ir a comprar carne, ¿sí? O se va a ir a comprar cualquier otra cosa. Es decir, al final lo que compramos y vendemos son alivios y sufrimientos. Pero esto no solamente en el mercado de todos los días, sino en el mercado de Wall Street. Cuando yo Mm. compro una acción, es porque yo creo que va a subir. El problema es que se la compro a alguien que cree que va a bajar. Los dos estamos apostando a aumentar nuestro caudal de alivio. ¿A cambio de qué? Y al cambio de el sufrimiento de poder perderlo. Cada vez que yo compro una acción, puede subir, puede bajar, puede quedarse igual, pero puede subir y puede bajar. Si baja, por supuesto, esto voy a tener que pagar con un sufrimiento de haber perdido el dinero que invertí, y si sube, voy a tener un alivio, obtener un alivio mayor al que tenía. Es en esa posición en donde, viste, cuando la gente dice que quiere tomar, están más tomadores de riesgo que en otro momento, la gente a veces compra acciones seguras, tipo, donde se ve comida, especialmente en la pandemia, ¿sí? Se compraban acciones de compañías seguras, no de compañías de autos, porque no estaban vendiendo ningún auto, por ejemplo, pero sí de las compañías sólidas que la gente necesita todos los días. Ese acto que la gente hizo de comprar, de comprar esas acciones, decidió correr el mínimo riesgo posible. La gente compra bonos del gobierno americano, ¿sí? Los Treasury Bills, la gente compra esos bonos porque quiere arriesgar muy poquito, ¿sí? Y quiere tener un alivio, un alivio. El problema está, o la dificultad a veces está con la inflación. Lo que hace la inflación es licuarte tu sufrimiento, pero no que sufrís menos, sino que Mm. ese sufrimiento que vos tuviste, el sudor de la frente, ¿sí? Como dice el Génesis, ¿sí? Ese representa el sudor de tu frente. Y eso, ¿sí? Yo lo cuido. Viene la inflación y me lo empieza a comer, entonces tengo que invertir en algo para no perder, pero quizás voy a perder en la inversión. De eso se trata. Me interesa, obviamente es una metáfora la del dinero como sufrimiento congelado, pero me interesa que si vamos en esa dirección se introduce la dimensión tiempo, ¿no?
En el punto de partida, la transacción es inmediata. Y probablemente nuestros antepasados, a lo largo de la mayor parte de la historia y la prehistoria, intercambiaron sufrimientos y alivios, como vos describís, pero en el presente, en situaciones no dilatadas. Creo que de a poquito se va generando esto que vos describís, que es la posibilidad de acumular el esfuerzo que uno ha realizado, de acumular el sufrimiento en el que uno ha incurrido y tener como si fuera una reserva congelada de alivio a resultas de ese sufrimiento acumulado para enfrentar sufrimientos del futuro, para enfrentar sufrimientos que todavía están por llegar. Lo que me parece atractivo del modelo como lo estás describiendo es que para cada alivio hay por lo menos dos sufrimientos, ¿no? El sufrimiento que yo estoy buscando aliviar, obvio, digamos, miedo a un ataque cardíaco, pero el sufrimiento anterior en el que yo incurrí para ahorrar el dinero que ahora me permite comprar esa máquina de ejercicios para aliviar el miedo. Entonces, en el mapa hay más sufrimiento que alivio a la vista cuando se empieza a trazar esta economía que vos describís y la cosa se complica si pienso a futuro, si tomo stocks, si tomo acciones, si trato de hacer una reserva para lidiar con el miedo, aunque todavía no sepa exactamente, ¿no? Que invierte en una acción para hacerse con un dinero adicional, probablemente no tiene algo tan claro en mente como el miedo al ataque cardíaco. Está acumulando recursos para lidiar con sufrimientos que por ahora son desconocidos. Por eso se congela en el tiempo. Justamente lo que vos decís. ¿Qué hace el dinero? Decía Platón que todo se funge en oro y el oro se funge en todo. O sea, que pasémoslo a dinero y es muy fácil. ¿Qué hago yo cuando yo trabajo y tengo dinero y lo ahorro o lo tengo reservado? Lo que estoy haciendo yo es, como no sé en qué voy a gastar, el problema del trueque era ese siempre. Si yo hago trueque, yo necesito para ahora saber cuánto trigo voy a necesitar a cambio de las vacas que yo doy. Si no sé, se terminó. A veces me sobran vacas, a veces me falta trigo, no tengo idea. Aparece el dinero que es un invento genial. Lo hablamos, creo que hace muchísimos, Ujú. 2 o 3 años, lo hablamos acá mismo. Es un invento genial el dinero porque lo que permite es eso. Lo que permite es que ahora el trueque está estirado en el tiempo. Yo realmente hice un trueque. Yo realmente trabajé para tener esa máquina. Pero la verdad es que no Ujú. trabajé, como vos decís, para la máquina. Ah, Resultó en la máquina. Podía haber sido un auto, podía haber sido, no sé, un cargamento de chicles, lo que quieras. Pero lo del cargamento de chicles no lo dije así nomás. Lo digo porque cada uno sufre solo. mm. Nadie sufre con otro. Todos sufrimos solos. Hay empatía, hay lindo. La gente se solidariza, pero la verdad que no. Cada uno sufre solo. Y solamente una persona sabe de qué va a sufrir. De hecho, cada persona es un experto en su propio sufrimiento, el más grande experto. Mm. Entonces, una persona puede sentir que la falta de chicles va a hacerlo sufrir. Y otra cosa, cuando compras algo para el futuro, por ejemplo, compras, no sé, stock de comida por un año, ¿sí? O te compras un viaje dentro de un año, ¿sí? Cuando vos compras algo en el futuro, estás tomando en cuenta cómo te sentís hoy. Y Mm. ahora llegó el día del viaje y no tenés ganas de viajar. ¿Sí? Te enteraste que tu suegra viene con vos, ¿viste? Y se va complicando. ¿Viste cuántas veces con la gente que se arrepiente? Arrepentirse en Mm. general pasa por ahí. ¿Por qué? Porque cuando yo lo decidí, ¿qué imaginé yo, Florencio? Mm. Yo imaginé sentado en una playa, tomando daiquiris, no sé lo que la gente toma, mirando pasar los distintos sexos opuestos que cada uno tiene. ¿Sí? De eso se imagina. No se imagina a la suegra preguntando por qué no trajiste hielo. No, 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 esa parte no está en la imaginación. Entonces, cuando yo hago los planes y en el mercado, yo estoy comprando algo que yo creo que voy a usar. Es más, alguno podría decir que si yo tengo miedo que pase algo y yo me compro algo, por ejemplo, me compro más camisas de las que necesito porque tengo miedo que quizás engorde o adelgace, algo que me puede pasar a mí, o me compro un piloto por si llueve, y en un lugar donde nunca llueve, o que llueve poco, yo me compro un piloto o un paraguas. Lo que estoy en ese momento aliviando no es el paraguas, no es la lluvia, mentira. Es el miedo a no tener el paraguas entonces. Mm. Es decir, el alivio es inmediato. Después puede haber o un sufrimiento, como decís vos,
o un alivio. Porque como vos decís, imagínate el viaje este, 2 veces, ¿sí? Uno es el alivio de haber trabajado todo el tiempo, y dos, el dinero que, un alivio, o el resultado es que tuviste que trabajar para conseguir el dinero para meterlo en ese viaje, ¿sí? Es decir, en ese viaje que no sabías que ibas a viajar, además. Entonces hay un desplazamiento en el tiempo que dificulta el tema, ¿no? Pensando en eso, te hago una pregunta a continuación. Me parece que está implícita en lo que decías antes. Me parece que el fenómeno de la inflación es un ejemplo monetario de este problema. A medida que se desplaza en el tiempo, que se aleja en el tiempo el momento del alivio del sufrimiento originariamente incurrido para asegurarse ese alivio, aparecen problemas derivados del almacenamiento, aparecen problemas derivados de la cadena de frío, de ese sufrimiento congelado para alivio futuro, ¿no? Creo que la inflación es muy claro en este sentido. Si yo acumulo dinero pensando en problemas del mañana, a medida que ese dinero acumulado se devalúa, ahora tengo un nuevo miedo, que es el miedo a la pérdida de valor de mis ahorros. Ahora tengo una nueva angustia, pero puede ser la angustia por el peligro de que me los roben, no, no tiene que ser inflación, ¿no? Puede ser la angustia por el peligro de que mi salud ya no me permita en el futuro disfrutar de aquello que yo esperaba disfrutar cuando ahorraba a partir de mi sufrimiento. Entonces se abre un panorama ahí que es interesante en el mercado de futuros del alivio y el sufrimiento, que tiene que ver con los sufrimientos propios de la preservación, de la conservación en el tiempo de los alivios acumulados. Sí, a ver, otra vez, acordate que lo que yo dije, primero, lo primero que tratamos cuando hablamos de futuro es el miedo. El día que yo me compré ese paraguas, dejé de tener miedo de qué pasa si llueve. Mm. Ahora, si llueve o no llueve, es un tema totalmente distinto. Es cierto que dentro de 6 meses, cuando vea que no llovía nada, voy a mirar el paraguas y digo, qué tarado que fui, ¿por qué compré paraguas? Pero yo compré paraguas no para por si llueve. Era para calmar, para mitigar el Mm. miedo. Ahora, esto me pasa a mí. Vos imaginate Mm. cuando los demás me lo venden, porque ahora viene alguien en la publicidad y dice, señor, ¿usted tiene paraguas? O Mm. dos, se pueden volar. O se puede perder. Los paraguas tienen un efecto especial. Yo nunca entendí por qué, pero lo que siempre se pierde son paraguas. Debe haber un lugar con varios billones de paraguas, donde están todos los paraguas perdidos. ¿Viste como hay un salón en la Cámara de Diputados Argentina que dice el Salón de los Pasos Perdidos? Tendría que haber un salón con paraguas perdidos. Pero, entonces, y ahora el otro que quiere aliviar sus sufrimientos y necesita dinero, trata de convencerte a vos que necesitas un paraguas, o dos, o tres, o cuatro. Y una cosa importante, todos tenemos más de lo que necesitamos. Mm. Entonces, la respuesta, digamos, el pretexto automático es, bueno, no sabés lo que puede pasar, yo por lo tanto me cuido, a veces es un capricho, pero en general la gente se siente incómoda. Pero la verdad es que, ¿por qué pasa eso? Porque los miedos son mayores a los resultados. Mm. Porque como yo tengo miedo, ¿qué pasa? Digamos que tengo 5 miedos y sé que 3 se van a cumplir estadísticamente y 2 no, pero no sé cuáles. Entonces Ujú. compro los 5. Y el otro viene y dice, no, 5, no, ustedes no saben, ¿qué pasa si se le quema la casa mañana? Alguien que te vende seguros, ¿sí? Mm. Mm. ¿No se siente usted mal yendo cuando usted podría estar viajando en un auto? Y no un auto cualquiera, un auto que sube y que baja y que sube montañas y que puede ir de costado, y viste cuando empiezan, se empiezan a inventar necesidades, está Mm. perfecto, y nosotros, y ahora viene la segunda parte, no solamente el miedo, recordemos que nosotros hacemos casi todo por imitación. Mm. La gente no hace las cosas, a menos que sean decisiones grandes, si compras un auto. Pero la verdad es que cuando vos decidís comprarte una camisa, es porque el otro se compra una camisa. Y porque en el lugar se vende la camisa. Y porque igual no tenías nada para hacer a la tarde. Y el sufrimiento, aburrimiento, es paliado por la compra de la remera. Sí, acá me parece que el hecho de que una oferta tenga un sufrimiento típico a cuyo alivio está asociada, no significa que siempre venga a aliviar ese sufrimiento, ¿no? El- es cierto, en general, la adquisición de suéteres tiene que ver con el sufrimiento del frío, pero lo acabas de decir vos, puede ser entretenimiento para paliar
aburrimiento, puede ser envidia, el sufrimiento que mueve a alguien a comprarse un suéter que otro tiene y él no. Verde, ¿no? ¿Qué es? ¿Verde o amarillo? ¿Cuál es el color de la Suéter envidia? verde, ese caso. Ahí también me parece que se abre un mapa de la complejidad de los sufrimientos que una oferta puede venir a paliar y lo que decías vos antes, que me parece divertido no descartarlo, la posibilidad del fracaso, de que uno adquiera algo, de que uno demande y se realice una oferta y después esto no cumple la función que se esperaba que cumpliese. O después no lo tenemos ahí, cuando la función llega para ser cumplida. Sí, pero el rescate de esta Mm, situación, que todos imaginas cada vez que abrís el ropero te das cuenta que tenés demasiadas cosas, está la facultad de obviar. O lo obvias, no lo ves a ese suéter que no estás usando. mm, ¿Te acordás que mm, dijimos? Obviar es uno de los grandes métodos para no sufrir. mm, Entonces, sí, no es una decisión obviar. Vos obvias, lo tratas de no. Por supuesto que siempre va a aparecer, che, te compraste este suéter y nunca lo usaste. El, el- Ahora, acá es importante entender, el otro, no nosotros, el mm, otro, es fuente de alivios o sufrimiento los dos. mm, Es el otro. El otro cercano, lo que yo llamo la egosfera, esa gente, esos 20, 30 personas que nos van rodeando y que algunos cambian, pero en general es el mismo grupo, en la egosfera es mucho más complicado, pero es un negocio de alivios y sufrimientos. En general, la división de labores que se hace es para agilizar ese mercado de sufrimientos y alivios. Y entonces, por supuesto que si viene un tipo un plomero a destaparme los caños, ¿sí? Viene a casa y yo le pago a él me está sacando a mí un sufrimiento que yo hubiera tenido que hacerlo yo y él lo sabe hacer mejor que yo, él lo hace seguido y más importante de todo, él sonambulea, les recuerdo todo lo que es sonambulear, porque hace tiempo que no pasemos un video, es decir, él anda indiferente, se mueve ah, indiferentemente, como un robot, como un sonámbulo, sin tener que estar sufriendo. Así que él, cuando destapa el caño, no sufre, yo sí. Y mm, mirá qué buen mm. negocio. Claro, en la transacción ideal no es tu sufrimiento el que alivia el mío. Y para ello yo te tengo que pagar con el resultado de mi sufrimiento. En la transacción ideal es tu sonambuleo, tu hábito cotidiano, indolente, el que alivia mi sufrimiento. Y si todo es perfecto, el dinero que yo conseguí para pagarte a vos por ese hábito también surge de un hábito mío. Tampoco yo sufrí realmente para obtenerlo. Esa es la transacción perfecta, ¿no? En la cual... Sí, pero Dale, dale. hay dos formas de mirar el sufrimiento. Una es cuando sufrís y la Mm, otra, resignificar lo que hiciste como sufrimiento o lo que los demás creen que es un sufrimiento. mm, Entonces, si uno hizo dieta, che, qué bien, bajaste 30, 40 kilos, me pasó a mí, 30, 40 kilos, y yo cuento, la verdad es que casi todo fue hábito. Una vez que entré en el mm, hábito, me olvidé, no me costó tanto, pero en el valor, hay un valor, porque siempre queremos que el otro no sonambula. ¿Viste? Vos te subís a un colectivo y pagás, mm, ni vos estás sufriendo cuando estás pagando, ni el colectivo, ni el colectivo el colectivo siente un alivio porque le diste. Estamos los dos mm, sonambuleando. Pero el cúmulo de boletos del mes, che, mirá lo que gasté de transportes. Esto mm, me costó un montón. Son como, no sé, 3 días de trabajo, 5 días de trabajo, un mes de trabajo. De hecho, la gente lo mide en horas, ujú, pero no es real. Y otra vez, mm, el sufrimiento no es eso que objetivamente, cosa que no existe, objetivamente sufriste en ese momento. Puede ser una resignificación de ese sufrimiento después. Y al alivio también. Che, por ejemplo, alguien lo operan de urgencia y sale bien, bueno, uno, otra vez, uno lo ve como alivio. Mirá qué alivio. Es decir, la resignificación ocurre tanto en alivios como en sufrimientos. Y es eso que nos mantiene andando. Por supuesto que nadie piensa en todo lo que yo sufrí para ahorrar estos $10.000. mm. No es verdad, a menos que realmente estés trabajando en una mina de carbón, e incluso los mineros de carbón son ambuleas. ¿Sí? Claro, claro. Por supuesto, después si tenés, ¿cómo se llama? El pulmón, mineros de carbón tienen pulmón negro, ¿no? Se llama. La enfermedad del pulmón negro, si mirá todo lo que yo Lo que sufrí. sufrió. Claro. Y ahora sufro 2 veces. ¿Sí? Sufrí entonces y ahora sufro de vuelta. Mi recomendación desde acá no sea mineros de carbón, pero eso bueno. No creo que tengamos mucho. Traten de sonambulear en otros ámbitos, en otras profesiones.
Antes de que nos quedemos sin tiempo, Muki, creo que hay un caso especial a considerar, probablemente esté sobre representado en los análisis habituales, que es la demanda no de alivios para sufrimientos, sino la demanda de placeres. Esa búsqueda en el mercado que no responde exactamente a esta dinámica que nosotros estamos marcando, entrego mi sufrimiento para obtener un alivio a otro sufrimiento, sino que agrega una capa más, que es parte de la trama de alivios y sufrimientos, pero que es el placer considerado en sí mismo. Entonces, si cubrimos ese área, me parece que hacemos una imagen completa antes de despedirnos. Primero, todo placer exige un sufrimiento. Es raro que tengamos un placer sin tener que hacer algo para tener ese placer. Por supuesto, nosotros, para un alivio, a veces sufrimos, como dije el primer ejemplo que di, y a veces para tener un placer. Ahora, ¿qué pasa en el placer? El placer es una situación muy especial. Primero, corta, chica, de muy poca duración. Conocemos el efecto de empalagarse, ¿sí? El efecto del hábito sobre el placer. Así como el hábito nos impide sufrir, el hábito nos impide tener placer también. Si lo que es habitual deja de ser placentero, no tiene por qué ser doloroso, pero deja de ser placentero. Pero pasa algo en ese momento, en esa carpa, en ese estado, y es un estado en el cual uno no cree que puede sufrir. Lo que desaparece en el placer es el miedo a sufrir. No solamente sufrir. Uno, mientras tiene placer, no tiene miedo a sufrir. Es como si fuera inmune a la entrada. Por supuesto, como digo, es corto, es poco, es muy difícil. Y otra cosa, el placer en general, cuanto más sorpresivo sea, mejor es, pero las sorpresas no se pueden salir a buscar. Entonces, es un tema, existe, es un tema menor, y por supuesto la gente diría, yo tengo placer de leerle cuentos a mi hija. Entendí. Pero es que lo que estamos hablando del placer en serio, ¿sí? Porque hay una épica del placer. Como el placer es tan especial, la gente trata de acumularlo. Otra vez, no te olvides que la gente dice cosas. Lo que le pasa a la gente en la cabeza no es lo que la gente dice. Y la gente dice cosas para lubricar esa relación que tiene con los otros. No puede decir lo que piensa, tiene que bajarlo y tiene que lubricarlo. Cuando lo cuenta, ya está, ya se fue. El placer de habernos conocido suele ser una exageración. No hay. En inglés se dice normalmente, it's a pleasure. No suele haber un deleite detrás de esas palabras, ¿no? Pero es porque, ¿sabes? Porque hay inflación también, yo lo hablamos en su momento, hay inflación también en los adjetivos. Y ahora ya no alcanza a decir, fue interesante conocerlo o qué bien que lo conocí. No. Es un placer, ¿sí? Alguno puede decir que es un alivio haberlo conocido, creo que no. Es un sufrimiento haberlo conocido, tampoco. No. Pero todo, y otra vez te repito, es el lubricante. Esas palabras se dicen para lubricar, pero la verdad es que eso no es un placer. Todos sabemos muy bien lo que es placer, no tengo que explicárselo a nadie. Eso es de las cosas que todos saben. Todos saben lo que es sufrimiento, todos saben lo que es placer, todos saben lo que es alivio. No necesitan el desilusionismo para eso. Excelente. Bueno, completamos nuestro video de retorno. Vamos a ver cómo nos va. Pero cubrimos una área que teníamos pendiente. Sí. Hasta la próxima. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Síguenos en Facebook y en LinkedIn.